Bienvenidos, bienvenidos. Queremos darles un aplauso por haber permanecido con nosotros por 7 semanas en esta gran campaña de crecimiento espiritual. 50 días, pastor, operando en los dones sobrenaturales. A ver, dime entonces, ¿cómo vamos a cerrar esta gran campaña para nuestros hermanos y amigos en Cristo? Gloria al Señor. Qué bueno que estamos llegando al fin de este tiempo de aprendizaje. Dijo un amigo que toda fecha se cumple. Y hace apenas 7 semanas estamos diciendo vamos a comenzar. Pero ya se cumplió la cita. Así que, ¿cómo terminamos esta campaña? Yo creo que es bueno hacer un recorderis de lo que Dios ha venido haciendo. Amén. Hemos visto qué son los dones. Sí. Hemos visto cómo funcionan en la iglesia. Hemos visto cómo el Espíritu habla cuando la iglesia busca su presencia. Cómo la iglesia se moviliza a la misión. Pero hay textos bíblicos que nos desafían porque hay algo más importante. El Espíritu Santo no nos dio los dones para que aprendiéramos solo de ellos, para que tuviéramos información, para que tuviéramos conocimiento, sino que nos fueron dados para ser usados en la vida de la iglesia. Para beneficio. Para beneficio. Por eso dice en Romanos, teniendo diferentes dones, usémoslo. Y esa palabra es clave. Sí. Sí, entonces tienes un carro, sí, es nuevo, sí, lo usas, no, para que no se me dañe. No. Tienes que usarlo, ¿verdad? Claro, nosotros en nuestra sociedad queremos tener siempre lo más poderoso. Por ejemplo, tenemos carros con doble transmisión, ¿verdad? Pero que nunca usan la doble transmisión. Pero lo queremos, por si acaso. Algún día lo voy a usar. Un día cruzamos un río, subimos una montaña, pero en los freeways de California nunca se necesitan. Pero en la iglesia sí necesitamos los dones. No se puede tener los mismos resultados cuando operamos en el poder del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu, bajo la capacitación del Espíritu, que cuando actuamos en nuestras propias fuerzas y habilidades. Eso da increíble, porque una de las cosas que aprendimos es que cada uno tiene un don, teniendo diferentes dones. Cada uno tiene una manifestación. Cada quien tiene. Diferente. Ahora, para servir dentro del cuerpo de Cristo, entonces algunos sirven ¿cómo? Enseñando, otros animando, porque el don es de animar, otros liderando, otros mostrando misericordia, otros exhortando, otros ayudando a otros. Pero esto nos recuerda algo importante. La iglesia no funciona solo cuando 1, 2 o 3 ministran. No. Efesios ya lo estudiamos, que cuando cada uno cumple su función y los dones van conectados a la función. A la función. Por lo tanto, cuando cada uno cumple su función, la iglesia funciona participando en la misión de Dios, cumpliendo sus propósitos y todos participan usando el don. Todos participan. Es como un taller lleno de herramientas. Necesitamos martillo. Pero no todos pueden ser martillos. ¿Cómo meter un clavo en la pared sin el martillo? Podemos usar una piedra, pero ya no es lo mismo. Algunos hermanos son como una llave en un taller. Se necesitan las llaves, se necesita el destornillador, se necesita el nivel para que todo quede bien. Algunos son serruchos. Algunos son serruchos, claro que sí. Sí, todo se necesita, todo es importante. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos tratando de hacer un trabajo en casa, en nuestro garaje, quizá queriendo hacer un mueble o remendarlo, repararlo, pero no tenemos la herramienta? Allá salimos corriendo, ¿verdad? Al Home Depot, al Lowe's para buscarlo, porque tal vez no lo sentíamos necesario, pero llega un momento en que cada creyente tiene que desempeñar su función. Pastor, ahorita detrás de cámara, me estabas contando una situación que pasó en la iglesia que parecía cómica, sí, pero cada uno de las personas aparecieron viendo la misma situación desde el ángulo de su don. Y yo creo que aquí sería pertinente que nos contaras esa experiencia. Sí, la oí de un pastor, ¿no? Que es Día de las Madres, es la ocasión. Hay un niño que cada niño va a pasar a dar un presente y a un niño le tocó
tomar en sus manos un ramo de flores, pero que venía en un recipiente de vidrio. Un jarrón de vidrio. El niño se tropieza, se cae y Santo se Dios. quiebra, Wow. ¿verdad? Y entonces dice allí uno, ay, pero qué desperdicio. ¿Qué don sería ese? Pues yo no sé, ese don de Judas. Hay unos que no tienen don, pero son los primeros en hablar. Bueno, Aleluya. pero no, la persona de servicio, con el don de servicio, Salió corriendo a salió limpiar. corriendo, ¿verdad? Mientras un hermano con el don de generosidad dijo, ¿y cuánto cuesta el No se jarro preocupen, aquí lo damos. para darlo, ¿verdad? Y así cada uno, pues, finalmente el que tenía don de profecía dijo, yo vi eso en un sueño anoche. ¿Qué te iba a pasar? Yo sabía que eso iba a pasar. Ya, parece chistoso, pero es que cuando cada uno tiene su don, opera en su don y participa. Ahora, el asunto es cuando no entiendo que el que tiene un don diferente al mío ve las cosas desde otro ángulo Así es. y no son excluyentes. Es todo lo contrario. Es una posibilidad de incluir cada uno de los dones y en esa inclusión de esos dones, cada uno participa y quien gana es el reino. Se edifica. Entonces, como no todos son martillos, el que es el carpintero por excelencia usará el martillo cuando lo necesita. Otro tiene la capacidad de recibir golpes, son clavos. Sí. Y dice, ay, ¿por qué le pegan golpe? No, porque es que si no le pega el golpe no entra y no amarra dos piezas. Y el Sí. carpintero sabe cómo lo hace. Cada una de estas cosas que estamos mencionando Sí. hablan de la dimensión de cómo operan de Sí. diversas formas. Ahora, si quisiéramos ser más específicos, en un culto vemos diferentes dones, pero queremos hacer el énfasis en los dones de poder, en esa clasificación donde a veces uno dice, bueno, pero sí, aquí usamos los dones, aquí está el don de la administración, aquí está el don de la música, aquí está el don del liderazgo, pero ¿qué de aquellos dones de poder que pareciera que necesitan comenzar a crecer o a dejarlos desarrollar? Sí, definitivamente necesitamos operar en fe, ¿verdad? Y esto es algo que cada pastor tiene que estar pendiente y como cuando uno le está enseñando a los hijos a manejar, ¿verdad? Mantener un dedito ahí en el, en el volante para darle, redireccionar a veces, ¿verdad? Hasta que los creyentes aprendan a utilizar. A veces una persona tiene una palabra profética, pero tiene miedo en soltarla. Y tenemos que perder ese miedo. Puede ser que nos equivoquemos a veces, pero así como aprendimos a predicar equivocándonos, Igualito. igual los dones pueden haber algunos errores. Y pastor, no te sientas intimidado. Esta es una palabra que tengo para los pastores. No se siente intimidado. Usted tome todo este material, escúchelo de nuevo, lea la Biblia, compre un libro. Hay muchos libros buenos. Podemos enviar alguna lista de libros recomendados para los pastores para que puedan seguir estudiando y profundizando en este tema hasta que usted pierda el miedo de esas manifestaciones que a veces siente como que se le salen del control. Pero no. En primer lugar, por ejemplo, sobre el control, lo que es 1 Corintios 14 nos habla de cómo usarlos, ¿verdad? De que uno manifiesta los dones y los demás juzgan. También nos habla sobre de que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y estas cosas nosotros tenemos que aprender a administrar como pastores para que en vez de abstenernos por el miedo, podamos entrar y podamos lograr esos nuevos niveles de manifestaciones y tener nosotros la suficiente entereza, conocimiento para corregir algunas cosas. A veces a los pastores les da miedo corregir, pero tenemos que corregir. Sin duda. Y habrá mucha corrección, pero tenemos que aprender
a usar. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos y los corrigió en muchas cosas, pero no por eso los desechó y dijo, no, esto no va a Eso no funcionar, sirve. sino que siguió trabajando con ellos hasta que estuvieron listos para ser enviados. Entonces, pastor, ese perder el miedo del que mencionabas, Sí. atreverse a soltar los dones, Así es. tiene que ver con estar abierto a las manifestaciones. Lo quiero decir de esta manera. Si hay un hermano en la iglesia que tiene ese don, ¿verdad? Y suelta la palabra, lo que uno realmente o normalmente o pudiera estar ocurriendo es que los demás dijeran, ¿y ese desde cuándo? Saúl entre los profetas. ¿Verdad? Celos. ¿Verdad? Y es ahí donde el don no crece, porque el Espíritu nos perfecciona mientras servimos, que es lo tercero Así que es. estamos viendo. Pero en ese servir tengo que soltar. Entonces, si hay una persona que está, a mí no me parece que lo dijo como debiera decirlo. Tal vez sí, tal vez necesita ser corregido de la forma, porque él apenas está aprendiendo a controlar esa unción que Dios Sí, le da. el hecho de que Si es cometemos... que podemos usar la palabra controlar, ¿no? Claro que sí, pero eso de tirar el bebé junto con el agua sucia, ¿verdad? Hay gente que por el agua sucia dice, no, pues ya esto lo tiramos. No, no, no. Hay algo valioso. El hecho de que hay abusos, el hecho de que hay falsificaciones, hay imitaciones, hay exageraciones, eso nos habla, nos apunta a una realidad de que hay los dones verídicos, ¿verdad? Que sí se manifiestan de parte del Espíritu y que solo tenemos que aprender. Pablo trata de eso en la carta a los Corintios. Él no dice desechen los dones, no, él dice procuren los mejores dones. Aún les recomienda el de profetizar, pero no desecha los dones y también les dice no los ignoren, ¿verdad? Aprendan a usarlos. En 1 Corintios 14, Pablo nos está ayudando, nos da una iniciativa, un empuje para que estemos dispuestos a aprender a usar los dones. En 1 Corintios 12, José Raúl, el versículo 1, Pablo empieza diciendo, no quiero que ignoren, y la palabra espirituales aparece ahí. Dogmáticos en griego. Y nunca había entendido yo el versículo 2, pero ahora creo que lo entiendo, porque lo que Pablo está diciendo, saben que, bueno, primero, el contexto histórico es que habían divisiones en la iglesia. Sin duda. Entonces, cuando hay divisiones y hay grupos, y hay un grupo que se cree mejor que el otro y el otro se cree mejor que el otro, entonces se menosprecian, ¿ya? Los unos a los otros. Sin embargo, cuando Pablo dice, nadie llama, recuerden, nadie llama al Señor, a Jesús, Curios o Señor, si no es por el Espíritu Santo. Así es que ese hermano que tú desprecias, ese hermano que tiene un don que a ti te parece significante, quiero decirte que si él declara a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo está operando en él o en ella y no debes menospreciar las cosas que Dios le ha dado. O sea, que ese es el sentido del versículo 2. Exactamente. O sea, aquí hay espirituales. Aquí hay espirituales Porque declaran el nombre de... porque declaran, y ese mismo espíritu es el que también les ha dado los dones que tal vez tú estás menospreciando. Wow, eso es fuerte. Porque sí, es que tenemos la facilidad para decir, Urías entre los profetas. ¿Y desde cuándo? Si yo lo conozco toda la vida. Ahora hay que profeta. O ahora hay que dando consejo. Ahora hay que. Y viene el cuestionamiento porque no estamos abiertos a entender que Dios le da el don al que quiere. Sí, entonces, el primer consejo, no compares tu don. Así Tu es. don es único. No minimices tu función, pero tampoco minimices la función del otro, ¿verdad? No digas porque yo no soy ojo, entonces no soy parte del cuerpo, o porque aquel hermano no es como yo, no tiene el mismo don, entonces él es inferior. No,
No ignores el diseño, porque tu don tiene que ver con el diseño de Dios, el proyecto de Dios para tu vida, Increíble, aleluya. para el tuyo y para el del hermano. Ambos son importantes para que lleguen a desarrollarse al máximo potencial de lo que Dios quiere hacer. Eso conecta con lo que viene, pastor. La palabra perfeccionar de Efesios 4:12 dice que esa es la obra del Espíritu para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. Sí. Y esta perfección habla de formar, habla de equipar, habla de preparar. Preparar. Significa que es labor del liderazgo de la iglesia, del ministerio pastoral, de ayudar y abrir los espacios para que cada uno dentro de la iglesia se mueva en ese don, porque el Espíritu Santo usa la iglesia para ayudarnos a crecer. Sí. Y cuando cada uno está desarrollando eso, ahí viene ese crecimiento. Entonces, los dones no son una meta espiritual en sí mismos, son herramientas que Dios usa para la meta, que es la edificación. Y Dios no espera perfección antes de usarte. Por ejemplo, yo recuerdo en casa, mi papá y yo haciendo algún trabajo con madera, ¿verdad? Yo no sabía cómo usar bien el cepillo, por ejemplo, ¿Ya? pero aprendí a usarlo. Cometí errores, sí, a veces la madera la dejé un poco desnivelada porque no sabía O cepillabas en contra de la madera y se levantaba. en contra de la madera y se levantaban, pero así fue que aprendí. Así es que no tenemos que tener miedo porque lo que el Señor ha empezado en nosotros lo va a perfeccionar. Aleluya, me encanta esto. Yo creo que este es el cierre de estas 7 semanas poderosas que Dios nos ha dado. Hemos crecido en todo nivel, hemos aprendido a descubrir los dones. En este momento creo que ya tienes claro, ya hiciste tu test de dones, ya tienes claro cuáles son tus dones manifiestos, cuáles son los latentes que están allí, que el Espíritu quiere comenzar a usarlos. Te diste cuenta que tienes más de uno, Sí. porque todo el tiempo hemos dicho, a lo menos tienes uno, pero la verdad es que tienes más de un don que debe ser libre de comenzar a usarlo, pero tiene que haber un orden del que mencionaste al principio del video. Y ahora vivir bajo la dirección del Espíritu. Los devocionales de estos días nos han estado orientando ya no tanto a que conozcamos los dones, sino cómo vivir bajo esa dirección del Espíritu para que ese don pueda seguir operando, escuchando la voz de Dios, discerniendo, estando atento para que cuando el Espíritu Santo diga, muévete aquí, este es tu don, ponlo en servicio allá, esto que está pasando aquí es porque no estás usando tu don, comience a fluir de manera natural en la vida de la iglesia. Sí, no te preocupes por ser perfecto. Preocúpate por ser obediente, porque el perfeccionamiento es Dios quien lo da, el mismo Espíritu, y Dios usa el cuerpo mismo para irnos perfeccionando. El que corta madera aprende cortando. El que Camina, aprende el que caminando. construye, el que camina, mira lo que acabas de decir, el que camina aprende caminando. Oí una estadística que un niño para aprender a caminar, si todo está ahí, tiene sus 2 pies, tiene un gran potencial, pero si él tiene miedo la primera vez que se cae, no va a aprender a caminar. Hay un promedio de 700 veces que un niño cae antes de poder hacer una caminata más larga. Mira lo que acabas de decir. Si hay algo que daña la movilidad en cualquier persona es que la mamá evite que el niño se caiga. Claro. No camine para que no se caiga. No estoy diciendo con esto de ser irresponsables. Ajá. No, es responsable del papá cuidarlo. Pero no vas a poder evitar ciertas caídas que van a hacer que él crezca. Vas a caer, vas a cometer errores, pero Dios sabía que el niño iba a caerse 700 veces antes de aprender a caminar. Claro que sí, y para él no es problema, porque la Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, Aleluya, la perfeccionará. Él la va a perfeccionar, y esto toma tiempo, y a veces nos equivocamos, pero no nos formamos solamente mirando a los que juegan en el estadio. Aprendemos a jugar fútbol cuando nos metemos en el campo. Acaba de dar, conozco un montón de gente
que se cree comentarista deportiva, expertos en fútbol, expertos en béisbol, y tú los oyes hablando, el técnico debió hacer esto, el jugador aquel debió hacer aquello. Son los que más saben, pero cuando los meten a la cancha no saben ni patear el balón. No saben nada. Entonces es muy no, yo sí sé porque yo me he averiguado todas las estadísticas de los juegos del pasado. Yo me aprendí de memoria cuántas veces ganaron el equipo, cuántos salieron, cuántas partidas, todo lo que tú quieras. Pero nunca te has metido a la Pero cancha. ya estar allí. Entonces, cuando estás allí, no temas equivocarte. Segundo, permite corrección. Esto sí es un asunto Aleluya. importante, y mantén un corazón enseñable. Y ya vas a ver cómo Dios va a desarrollar tu máximo potencial para el mayor impacto en la obra, con las capacidades más poderosas y más grandes, sobrenaturales sobre tu vida, operando para llevar a cabo el trabajo de la obra del Señor. La Biblia dice, en Dios haremos proeza. Pastor, ha sido 7 semanas bendecidas compartiendo contigo. Gracias, José Raúl, por todo el trabajo que has hecho preparando los manuscritos. Y yo creo que el Señor nos guió, ¿te acuerdas de esa primera conversación sobre esta temática? Y ahora estamos orando para que el Señor nos guíe. ¿Cuál va a ser la del año entrante? La del año entrante, y allí nos estaremos viendo. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Padre, ha sido una semana poderosa, llena de tu gloria. Y ahora esperamos una manifestación del Espíritu Santo en cada grupo, en cada persona, en cada iglesia. Sí, Señor. Un despertar, una búsqueda consciente, intencional, para que tu Espíritu siga bautizando, siga desarrollando, caminando, Señor amado, en la dirección tuya, moviéndonos, Señor, bajo la unción de tu Espíritu Santo. Sí, ahora aleluya. Que al cerrar, En Señor, estas sesiones que ya nos acostumbramos a tener un devocional diario, no perdamos, Señor, esta comunión con el Espíritu y sigamos teniendo ahora nuestro propio tiempo con Él, siguiendo, Señor, la dirección de tu palabra, creciendo, Señor, juntos en la búsqueda de tu presencia. Bendecimos cada pastor, bendecimos cada iglesia, bendecimos al distrito, cada hermano que nos está viendo, que sea un nuevo comenzar, una nueva ola de unción, una nueva ola de gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano José Raúl. Gracias, Señor, por las iglesias, por los pastores que han participado. Gracias por la activación espiritual, Señor, que has provocado, Señor, en estos días. Esa sensibilidad que nos has dado. Eso que ha despertado lo dormido, Señor. Ha despertado lo que estaba dormido. Ha aumentado lo que ya está activo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y tengo un sentir en este momento. ¿Y mañana qué? Bueno, el pastor mencionaba, sigamos con esos devocionales. Yo le invito a leer para los próximos días y semanas un capítulo diario del libro de los Hechos. Y así seguimos adelante con ese devocional diario. Y póngale atención cómo se manifiestan los dones a lo largo de la historia de la iglesia primitiva. Y vamos a seguir creciendo. Amén. Que Dios bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo año confiando en el Señor.